Biografía prohibida. En algún momento, todas las culturas le han puesto un rostro al mal intangible. Algunos han usado esta imagen para perseguir, demonizar y matar a los que no encajaban entre ellos. En la antigua Mesopotamia, la sequía, la hambruna y la enfermedad fueron vistas como la fase enojada de los dioses, así como eran muestras de su favor las cosechas abundantes y las lluvias restauradoras. Los babilonios y los asirios tenían muchos dioses y diosas que se comportaban caprichosamente. A veces eran buenos, otras malos, otras bondadosos y otras crueles. Así que la bondad y la maldad residían en un mismo personaje. No separaban a los personajes que eran buenos de los que eran malos. El pueblo de Israel creía y veneraba a una multitud de otros dioses. Se suponía que no hicieran tal cosa. Los profetas de Israel les recordaban que habían hecho un pacto con Yahvé, el Dios de Israel, y que prometieron adorarlo solo a él. Pero a la mayoría de los israelitas no les parecía cuerdo ignorar a dioses que por siglos, antes de la aparición de Yahvé, trajeron fertilidad a la tierra. Cuando se tiene un mundo religioso complejo, no existe una sola figura del diablo, así como no existe un solo Dios. La responsabilidad por el desorden en el que estamos aquí en la tierra es compartida igualmente por todo un panteón de deidades que luchan y son arrastradas a batallas entre ellas. Más tarde, sin embargo, cuando el Dios de Israel se convirtió en el único Dios, la gente tuvo un problema teológico. ¿Cómo explicamos el mal? Y este es un problema que preocupa a la religión hasta nuestros días. Los israelitas lo atacaron viendo a Yahvé como todopoderoso. El mal que experimentaban era parte del plan de Yahvé y sobrepasaba la comprensión humana. El Dios del Viejo Testamento era un capataz cruel en las pruebas que imponía a quienes lo adoraban. Demandó de Abraham, su más fiel discípulo, el sacrificio de su hijo Isaac, enviando en el último momento a un ángel para detenerlo. El Viejo Testamento incorporó de manera muy sentida la idea de que Dios era tanto bueno como malo, así que todo lo que allí ocurría que se pudiera considerar maligno estaba absolutamente bajo Yahvé. No hay ningún intento de esconderlo tras una figura del diablo. En efecto, pienso que sorprenderá a un gran número de personas cuando lo lean y descubran que en él no hay absolutamente ningún diablo. Yahvé exigió una lealtad absoluta. Él era el protector personal de los israelitas y la justificación para la brutalidad que infligían a sus enemigos. Yahvé le habló a Moisés y le dijo: exige una completa venganza sobre los medianitas para los hijos de Israel. Y mataron a todo hombre, saquearon todos sus bienes y tomaron cautivas a las mujeres con sus pequeños. Moisés se enfureció con los comandantes del ejército. Maten a todas las mujeres que hayan dormido con un hombre. Solo perdonen la vida a las jóvenes que no hayan dormido con un hombre y tómenlas para ustedes. Los israelitas creían que eran el pueblo elegido de Dios, pero fueron invadidos en el siglo VI a.C. y exilados de la tierra que Dios había prometido sería de ellos por siempre. En el trauma del exilio y con su templo en ruinas, los israelitas empezaron a dudar de Yahvé. La creencia zoroástrica de un Dios puramente bueno y de un diablo maligno separado fue transmitida a los israelitas durante su exilio en Babilonia. Muchos de sus señores eran zoroastras. En Persia, el profeta Zaratustra explicó el mal en una forma completamente nueva. Hacia el 1200 a.C., habló por primera vez en la historia humana de un Dios puramente bueno y de un opositor espíritu del mal, Angara Mainyu. El zoroastrismo, religión fundada sobre sus creencias, aún vive, y 5 veces al día sus sacerdotes alimentan la llama sagrada en una tradición que no ha cambiado en miles de años. El espíritu maligno no proviene de Dios, no proviene del amo Ahura, porque para nosotros el mal es imperfección, es desequilibrio, pobreza, dolor, miseria, sufrimiento y muerte. Creemos que si Dios es perfecto, entonces no puede ser responsable de algo imperfecto. Así pues, el diablo vino a la vida en la religión de Zaratustra.
La idea de un espíritu responsable del mal no logró una aceptación general, pero había sido plantada en la conciencia judía. No obstante, la principal idea ortodoxa permaneció y permanece hasta nuestros días. Yahvé es todopoderoso y no se necesita de ningún diablo. Discutir la noción judía del diablo es algo poco grato. Tal concepto no existe en el judaísmo. El mal es el que los humanos pueden hacer. Por ejemplo, una persona puede cometer un acto maligno. Matar es un acto maligno. La muerte de una persona no es maligna, es trágica. El mal no existe. En el nivel más simple, si no existiera gente, no existiría el mal. A pesar de esta opinión de la corriente principal, la influencia de la idea zoroástrica de un espíritu maligno separado de Yahvé puede vislumbrarse en los libros del Viejo Testamento escritos después del exilio. La primera noción de Satanás como una especie de criatura aparece en el libro de Job. Él es presentado como alguien que apareció con otras personas. Entonces Dios le pregunta de dónde vino y él responde que ha estado caminando por el mundo. En relación a estos versos de Job, a fin de explicar la existencia de la noción de Satanás, el Talmud establece que Satanás es el ángel de la muerte, es la inclinación al mal. Ello significa que la noción judía de Satanás no es alguna criatura independiente envuelta externamente en la creación del mal, sino una fuerza que existe dentro de los humanos. El Satanás de Job no era tanto un diablo, sino un fiscal en jefe en la corte celestial de Dios. Y esto fue lo más cerca que el Viejo Testamento estuvo de hablar acerca del diablo. Pero en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, cuando nuevamente fueron invadidos, los israelitas fueron tentados por la idea del diablo una vez más. Hay 200 años entre el último libro del Viejo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Y fue en este periodo que nació el diablo, en un estilo de literatura llamada apócrifa, escrita por los judíos esenios, como una especie de reinterpretación de lo que les estaba ocurriendo en esos días. Lo que quiero decir es que durante esos 200 años, los judíos pasaron por tiempos terribles y comenzaron a cuestionarse si eran el pueblo elegido de Dios, si Yahvé estaba realmente de su lado. Ellos no se atrevían a creer que Yahvé no estaba de su lado, así que desplazaron las cosas malas, las alejaron de Yahvé y le echaron la culpa al diablo. La Biblia es un libro reescrito infinitamente, reescrito de acuerdo a las circunstancias del momento. Al volver al libro del Génesis y ver lo que sucedió en el Edén, pensaron, oh, hay una serpiente. Así que dijeron, oh, la serpiente, eso era el mal, eso era el diablo. En ese momento no sabíamos que era el diablo, pero ya nos dimos cuenta, nos volvimos sabios. Así que la serpiente se convirtió en el diablo. Los esenios hicieron una contribución significativa a la biografía del diablo. Se sentaron en el desierto, rumiaron y reflexionaron sobre 500 años de cataclismos y se hicieron la pregunta, ¿por qué comenzaron a ir mal las cosas? Y tenían la respuesta. Desde el principio fue Satanás, fue Belial y sus fuerzas, puestas a destruir al pueblo de Dios. Inventaron la historia de los ángeles guardianes, que no está incluida en la Biblia, como el libro de Enoc. Allí se decía que en el cielo hubo desacuerdos entre los ángeles buenos y los malos. Y los ángeles guardianes, quienes eran malos, bajaron a la tierra y entraron en el espíritu de la especie humana, teniendo sexo con un grupo de mujeres amables de la tierra, y crearon esta especie de raza. Y así fue que se dio nacimiento al mal en el mundo, y aquí entra la figura del diablo. Los detalles finales de la biografía del diablo han sido reunidos. Satanás fue creado por Dios como un ángel, pero en su orgullo por querer igualarse a su hacedor, cayó del cielo y cosechó venganza en la tierra. La caída de Satanás recuerda claramente la historia de los ángeles guardianes, uno de los relatos dejados siglos antes por grupos como los esenios. Satanás no nació en el Nuevo Testamento, sino en las escrituras dejadas por los esenios en los rollos del Mar Muerto.